Perfecto. Bueno, gracias por las presentaciones, Jennifer. Como bien dijo la compañera, me acompaña la doctora Natalia Rodríguez, yo soy el doctor Brian Estrada y vamos a estar hablando sobre terapia cognitiva conductual enfocada en trauma, aplicación con menores en Puerto Rico. Somos parte del proyecto de apoyo a niños y adolescentes de la Universidad de Puerto Rico en el Instituto de Investigación Psicológica. Y vamos a estar hablando un poquito sobre nuestra experiencia terapéutica en la implementación del modelo tanto con niños como con adolescentes. Dentro de los objetivos, precisamente, es presentar aspectos básicos y los componentes de la terapia cognitiva conductual enfocada en trauma, describir su adaptación creativa en intervenciones con niños en Puerto Rico y discutir los retos y aprendizajes en su implementación con adolescentes. Saludos a todos, como el doctor Estrada les mencionó, yo soy la doctora Natalia Rodríguez. Gracias a todos por conectarse y por su interés en este tema. Así que les voy a hablar un poco sobre el desarrollo del modelo. Fue creado por los doctores Judith Cohen, Anthony Manarino y Esther Deblinger para ayudar a niños, adolescentes y sus cuidadores luego de enfrentar experiencias traumáticas. Este modelo integra principios de la terapia cognitiva conductual, teorías de apego, de familia, humanista y neurobiología. Está dirigido a atender síntomas de PTSD, depresión y ansiedad, así como otras dificultades conductuales y emocionales asociadas a trauma. Quiero que sepan que este modelo, ¿verdad?, ha sido evaluado por casi 30 años en más de 25 ensayos clínicos aleatorizados y estudios de efectividad. Si notan, estos son los manuales disponibles, ¿verdad?, que están presentados como libros de texto que pueden también buscar información adicional para que todo el que le interese, y ha sido implementado en América del Norte, Europa, Australia, Asia y África en múltiples contextos y tanto en formato individual como grupal. Ha sido culturalmente modificada para niños y familias latinas que residen en varios estados de Estados Unidos, y su implementación en El Salvador y en Puerto Rico ha demostrado reducción en síntomas de trauma, de depresión y de ansiedad. Para poder participar de este modelo enfocado en trauma, es importante, ¿verdad?, que las edades sería para niños desde los 3 años hasta adolescentes de 18 años, y debe haber evidencia ya sea de una experiencia de trauma, de múltiples, y que esa experiencia de trauma tenga una relación con las dificultades actuales. Puede haber un diagnóstico de estrés postraumático, pero no es requerido para ofrecer el modelo. Y es importante que haya una memoria sobre la experiencia de trauma y una comprensión, y que el lenguaje, ¿verdad?, sea adecuado para su desarrollo. Por lo menos van a ver que estas intervenciones también ofrecen apoyo a los cuidadores, así que es importante que al menos haya un cuidador disponible y que no sea la persona identificada como la que ha causado la experiencia de trauma. No debe tampoco haber uso de sustancias, discapacidad intelectual y ideación suicida activa o tener alguna condición severa de salud mental. Bueno, y hemos hablado un poquito sobre el módulo de terapia, pero también hablar un poco sobre lo que somos nosotros en PANA, el servicio que ofrecemos. Eh, Proyecto PANA o Proyecto de Apoyo a Niños y Adolescentes comenzó en el 2016 con fondos Boca y estuvimos hasta el 2019 brindando servicios. Ya esta segunda fase del proyecto vino a comenzar a dar inicios en el 2021 hasta la actualidad y estamos actualmente financiados por fondos SAMHSA. Ofrecemos los servicios en la clínica especializada de prácticas psicológicas basadas en la evidencia del Instituto de Investigación Psicológica. Estamos ubicados en el edificio Rivera de la Avenida Universidad, allí en la Universidad de Puerto Rico. Es importante recalcar que pues, todos nuestros servicios son gratuitos. Ofrecemos servicios de talleres psicoeducativos para diferentes organizaciones que trabajan con niños y adolescentes.
Todos los talleres psicoeducativos son relacionados a trauma en niños y adolescentes. Ofrecemos los servicios de evaluación de síntomas relacionados al trauma y aquellos participantes que cumplan con los criterios de evaluación para entonces ser admitidos al proyecto como tal, pues entonces comenzarían a recibir lo que son las terapias en nuestra clínica y ahí pues Natalia y yo somos parte de los clínicos, pero al final vamos a dar la lista de los compañeros que se encuentran con nosotros ahí en el trabajo con PANA. La meta de nuestro proyecto en sí es reducir los síntomas de estrés postraumático, depresión, ansiedad y problemas de conducta que estén relacionados con experiencias traumáticas en niños y adolescentes, al brindar estos servicios basados en la evidencia a niños, adolescentes, cuidadores y a personal de escuela y otras organizaciones que atienden a la juventud en Puerto Rico. A pesar de que el modelo está validado y se puede trabajar desde los 3 años, nosotros en PANA trabajamos específicamente con niños entre las edades de 6 hasta los 17 años de edad, residentes en Puerto Rico. Así que nosotros, a pesar de estar ubicados en Río Piedras, podemos atender población de todo Puerto Rico. Eh, Todos los participantes deben tener evidencia de una o múltiples experiencias con potencial de trauma y presentación de alguna sintomatología internalizante o externalizante identificada durante ese primer protocolo de evaluación. Una vez comienzan, las sesiones se ofrecen de forma semanal por periodos de 60 minutos hasta un máximo de 24 sesiones. Y las sesiones se dividen, como bien mencionó la compañera Natalia, el modelo de terapia cognitiva conductual enfocado en trauma busca integrar a los cuidadores. Así que los cuidadores deben participar del proceso de todas las intervenciones. Y se divide el proceso entre 30 a 45 minutos con el participante y entre 15 a 30 minutos con el cuidador o la cuidadora. Las sesiones se ofrecen de forma presencial, virtual o mixtas y hay grabación de todas las sesiones con el propósito de poder evaluar lo que es la fiabilidad en el modelo. Queremos presentarles, ¿verdad?, lo que son los componentes del modelo de terapia cognitiva conductual enfocada en trauma. Se divide en tres fases. Primero vamos a ver esa fase de estabilización y desarrollo de destrezas, en donde primero se ofrece la psicoeducación sobre lo que es el trauma, ¿verdad?, en términos generales, y proveer esa información va a ser de vital importancia para también normalizar, que lo voy a ir explicando en detalle más adelante, esas respuestas esperadas luego de vivir este tipo de experiencias. Y también es un momento para enseñar destrezas de crianza a los cuidadores. Así que pensando, ¿verdad?, que estas sesiones son paralelas, se continúa entonces enseñando lo que sería estrategias de relajación, y es otra oportunidad para entonces trabajar lo que es la modulación y la expresión afectiva. Y ya una vez trabajado esas áreas, entonces nos vamos a ese componente de destrezas de manejo cognitivo o de afrontamiento cognitivo. Eso debe ocurrir en las primeras 8 secciones aproximadamente, para entonces movernos a la fase 2, que es lo que se conoce como la narración del trauma y el procesamiento. Esto es bien particular de este modelo, en donde se crea una narrativa sobre la experiencia vivida, y una vez se establece esa narrativa, pues entonces se trabajan con esas ideas que se pudieron generar a través de la experiencia, que pueden ser distorsionadas y que es lo que mantiene esos síntomas. Una vez se trabajó eso, hay un componente que es sesiones en vivo, que es para cuando la narrativa no ha sido suficiente para ese procesamiento y hace falta una experiencia en vivo, pues entonces se ofrece este componente que no se da para todos los participantes, solo para los que realmente necesiten ese componente adicional. Y entonces viene este momento de integración y consolidación, conocido como esa fase 3, en donde se da la sesión conjunta, que se da desde el inicio, desde la psicoeducación en adelante, se ubica en esta parte porque la narrativa se comparte. La idea es que con estas destrezas que han aprendido los cuidadores, ellos puedan seguir siendo de apoyo en el futuro, porque eso es lo que uno quiere.
que entonces si esto volviera a ocurrir o si ellos presentaran alguna situación parecida como esta, pues qué ellos han aprendido y qué herramientas han desarrollado para mantener esos logros en el futuro y cómo se ven, ¿verdad? Eh, ya más adelante, esas metas. Es importante recalcar que en todas las sesiones se trabaja lo que es la exposición gradual, que dentro del modelo lo que quiere decir exposición gradual es que en todas las sesiones vamos a estar hablando sobre la experiencia traumática que trajo a ese menor al proceso terapéutico. Desde todos los procesos psicoeducativos, las técnicas de relajación, la modulación y expresión afectiva, todo se va a ir dirigiendo hacia esa experiencia traumática, que es lo que llamamos entonces esa exposición gradual que nos va a llevar a la fase 2 que es la narrativa del trauma, que es donde pues se consolida y se va ampliando mucho más sobre esa historia del menor. Ahora yo voy a hablarles un poco sobre cómo se dan las intervenciones con niños, ¿verdad? Esta importancia de ser genuinos y creativos. Importante esa función que cumple el terapeuta. Al niño lo trae el cuidador, así que el niño ha pasado por este tipo de experiencia. Pensemos en un niño, una niña de 6 años, de 8 años, que sabe que hay un malestar, que realmente hay unas conductas que a lo mejor son desagradables, emociones en su ambiente, por ejemplo, escolar, pero realmente no tiene plena conciencia de lo que ocurre. Así que es bien importante esa alianza terapéutica y que esa relación sea bien genuina. Así que la identificación de esas fortalezas y talentos únicos, tanto del terapeuta como de ese participante, van a ser ese factor que va a ayudar en que ese participante pueda ir procesando esa experiencia. Hay algo bien importante en los niños y adolescentes que han pasado por experiencias de trauma y es que a menudo confían menos en los demás, porque eso es un área que se ha trastocado. Así que por eso se enfatiza tanto en crear esa alianza y utilizar todas estas estrategias que voy a irles presentando para que se cree ese vínculo y se cree ese ambiente seguro y de protección en donde el niño sienta esa comodidad para hablar sobre las experiencias. Así que la flexibilidad del terapeuta va a ser importante y sobre todo ese nivel de perspectiva, ese juicio clínico y esa creatividad. Esto es un modelo estructurado que van a ver que tiene un manual. Y ese manual se utiliza para mantener esa fidelidad. Estos manuales están disponibles, ¿verdad? Está, por ejemplo, tu libro de actividades de TFCBT, Manejando el Trauma, un cuaderno para adolescentes de TFCBT. Y hay uno desarrollado para procesos de duelo, como tu propio cuaderno de actividades de duelo para TFCBT. Se utilizan para mantener esa fidelidad del modelo, pero siempre pensando que es un proceso creativo e interactivo y que cada participante tiene una particularidad y que estos componentes se van a ir adaptando de acuerdo a esa necesidad. Como habíamos mencionado anteriormente, dentro de los componentes, la psicoeducación va a ser ese primer tema que vamos a estar trabajando y que ayuda a proporcionar esa información general y sobre todo a normalizar esas respuestas psicológicas y fisiológicas que son típicas del trauma, que muchos cuidadores las traen como si fueran preocupaciones distintas a ese tipo de experiencia y entonces ayudarlos a entender que son reacciones esperadas y que también depende de la etapa del desarrollo. Así que reforzar esas percepciones exactas de lo que ocurrió y en un contexto de juego y uso del elogio. Por ejemplo, los niños, ¿verdad?, hacen sus representaciones de manera visual, a través de dibujos, a través de juguetes. Así que a través de ese juego uno puede ir teniendo una conversación gradual y alentadora para tolerar esa incomodidad.
Si ustedes ven los ejemplos, dice en el primero, cuéntanos algo de tu familia, esto es del manual para niños, y hay unos stickers de lo que se conoce emoji. Así que ahí se presentan las diferentes emociones de esos miembros de la familia y el último sticker es de su papá en este participante porque había habido una pérdida inesperada y repentina en donde su papá había fallecido y pues realmente se le hacía muy difícil hablar sobre esto y la muestra de este sticker, pues entonces lo puedes representar. También podemos ver en el manual cómo se circula, ¿verdad? El uso de los marcadores para entonces identificar cómo se está sintiendo, cuáles son esas reacciones. Ese dibujo que ve en el medio de color rojo es esa imagen de una niña que también había perdido a su papá, no había ido al funeral y esto es la representación, lo que había en su cabeza sobre cómo ella imaginaba que había sido esa experiencia. Algo que va a ser sumamente también importante resaltar es que debe haber un interés y un respeto por aprender las tradiciones y rituales de su cultura, religión y familia, cómo manejan los procesos de duelo, cómo se manejan las despedidas, cuáles son esas creencias. Estamos hablando en este caso de duelo, pero podemos pensar en otras experiencias de trauma como puede ser la violencia doméstica, como puede ser el maltrato, como puede ser la disciplina. Así que bien importante, ¿verdad? Demostrar un interés genuino por conocer esa familia y saber que vienen bien nerviosos, que en muchas ocasiones son las primeras experiencias. Aquí, por ejemplo, hay una verbalización de un participante en donde dice, cuando comencé en terapia, me sentía nervioso, muy nervioso. No sabía ni siquiera que era un psicólogo. Así que lo que ven en la parte de abajo es un rompecabezas de bola y también otro tipo de juguete, ¿verdad? En donde se pega y se crean figuras que esto siempre sirve para fomentar el interés y crear esas conversaciones. En el componente de relajación tienen ahí múltiples estrategias que ayudan también en ese trabajo con los niños. Lo que es la respiración diafragmática, ¿verdad? Que ayuda a regular ese cuerpo, a estabilizarlo, que permite justamente calmar esas emociones de incomodidad. Ahí pueden ver lo que se conoce como una bola expandible, que lo que ayuda es a presentar ese ejemplo de inhalar llenando la barriga de aire y exhalar vaciando esa barriga, practicarlo en varias ocasiones, por ejemplo, el uso de bolas antiestrés o crear las bolitas antiestrés de imaginaciones. Eso permite también el uso de la atención plena. Los que tienen experiencia con niños pues saben que el slime ha sido algo bien llamativo desde hace muchos años. Los adultos no disfrutan mucho el uso del slime, pero para ellos es una herramienta de mucha relajación, de mucha creación, que les permite también aplicar lo que es esa relajación muscular progresiva. Lo que muestro abajo es una botella, ¿verdad? De relajación también, que tiene brillo, que se puede crear, o un reloj de gel que también permite llevar un tiempo para hacer esa relajación. Importante enseñarles lo que es estar tenso, que reconozcan en su cuerpo cómo se siente, por eso el ejemplo del mono y el robot, cómo se siente estar relajado como un mono y cómo se siente estar tenso como un robot. Y entonces que ellos experimenten, que ellos lo dramaticen, se le hace el sonido para que se quede esa imagen en su cabeza y durante la semana en 3 sesiones tengan la oportunidad de poder practicar. Acá, por ejemplo, la relajación muscular progresiva se les enseña, ¿verdad? Relajar todas las partes del cuerpo, desde apretar un limón, estirarse como un gato, estirar las manos hasta tocar el techo, estirar las piernas como si fueran elásticas, esconder la cabeza en el caparazón de una tortuga, masticar un chicle, espantar con la nariz un mosquito, apretar el estómago como si fuera a
pasarle por encima, se fuera a parar un elefante. Y todas estas imágenes permiten que sea un escenario de juego, que sea divertido, pero al mismo tiempo ellos lo recuerdan. Y esto, como decía el compañero, atado a las experiencias de trauma, ¿verdad? Siempre se hace esa exposición de cómo se siente cuando recuerda este tipo de experiencias, que sintió y que si lo vuelve a sentir, pues que sepa que puede utilizar estas estrategias para mantener esa calma y sentirse en control. Luego nos movemos al componente de expresión y modulación afectiva. La experiencia con los niños es que pueden reconocer tal vez unas tres emociones, lo que es el coraje, la tristeza y el miedo. Con la película de Inside Out, los que hayan tenido la oportunidad de verla, eso ayudó mucho a poner en presencia lo que son las emociones y los recuerdan y pueden identificar, ¿verdad?, los diferentes colores asociados a las emociones, que no tienen que ser esas. Así que es bien importante identificar esos sentimientos y ampliar el repertorio emocional, poner en palabras qué es lo que se está sintiendo, poder conectar esas emociones con situaciones, con cómo se expresan en la cara, en el cuerpo, qué tan intensas son esas emociones y que sepan que tienen esa capacidad de regular esa emoción. Aquí tenemos, por ejemplo, el uso de dramatizaciones. Dramatízame cómo tú entonces te ves cuando te estás triste o cuando tienes coraje, lo que es el ceño fruncido, por ejemplo. Acá tienen diferentes herramientas que pueden utilizar. Está el monstruo de colores, ahora viene una versión nueva, el monstruo de colores doctor, que tiene herramientas. En el manual, algo que es sumamente útil es que ellos puedan identificar el total de emociones que conocen, darle un color y ese color entonces identificarlo en el cuerpo. Si notan el dibujo, que siente el coraje en la cabeza y en las manos, que el miedo lo puede sentir en el estómago, que la tristeza la siente en el corazón. Entonces empezamos a abrir esas conversaciones, ese malestar, pues ya va dejando de ser tan incómodo y sobre todo lo vamos exponiendo a, pues cuando vayamos ya adentrándonos a lo que es la historia o la narrativa. La intensidad de la emoción también es sumamente importante utilizar estrategias para enseñarles a que si dejan que esa emoción aumente, pues es difícil poder tomar decisiones con claridad y que es importante identificar ese cuerpo que está avisando de esas emociones y entonces poder utilizar las estrategias de autorregulación. En términos del procesamiento cognitivo, cuando uno conversa con colegas, esta es una de las áreas que más difícil se les hace porque pues para implementar este modelo es importante que conozcamos sobre etapa de desarrollo. De lo que yo les estoy hablando es que los niños están ya en una etapa, ¿verdad?, más concreta, que hay que darles ejemplos, que tal vez ese pensamiento lógico pues no se ha desarrollado, que necesitan ese apoyo de los cuidadores. Así que se pueden utilizar películas también para poder dar este tipo de ejemplos. Esto es una imagen de la película de los Trolls, en donde este personaje, que es un Berteno, la versión en español, realmente esto no ocurre en la película, es una adaptación, pero sí se reconocía que tenía una autoestima baja, que se decía que era feo, que sus ojos eran saltones, su nariz es ancha, que estaba gordo, nunca seré feliz, y estos pensamientos no le ayudaban a sentirse feliz. Así que se le enseña a reconocer la distinción y la relación entre pensamientos, sentimientos y conductas. El pensamiento es que soy feo y eso genera una emoción de tristeza. Y pues que sepan también que esa emoción puede generar otra emoción que es la de frustración, que lleva una conducta de, por ejemplo, no querer hacer nada. Y esto, esta discusión permite generar estos pensamientos alternativos, ¿verdad? Por ejemplo, en la película, el cambiar su forma de pensar, este Ramón
mejoró su autoestima y recuperó su color de piel. Antes él pensaba, no me gusta cantar, no me gusta bailar, no me gustan las fiestas, y luego entonces tuvo un pensamiento que le ayudaba y que era más certero, como me gusta apoyar a mis amigos y verlos felices, puedo cometer errores y aprender. Entonces todo esto uno lo ata para uno poderles enseñar, ¿verdad? Cómo se genera el pensamiento y lo que son las distorsiones cognitivas en muchos casos. Y esto también, no solamente con niños, con adolescentes, hay, ¿verdad? Esta integración importante porque lo ven de una manera más visual, porque se reporta mucha incomodidad con esos pensamientos que en muchas ocasiones pueden ser intrusivos, que son bien molestos, que tienen esa sensación de no tener ese control. Y uno enseñarles sobre todo esto les da calma, les da una explicación y les da esa normalización de este tipo de experiencias y que estos pensamientos se generaron a través o a partir de esas experiencias de trauma y que eso es lo que se está haciendo, procesando esas experiencias para que ese malestar disminuya. En cuanto a la narración y procesamiento del trauma, se les pide a los participantes, una vez se ha completado todo lo que es esta fase de estabilización y desarrollo de destrezas, crear una narrativa. Cuando hablamos de crear una narrativa, es una historia sobre lo que pasó. Y eso se hace bien gradualmente. Así que se les pide, por ejemplo, cómo lo quieren hacer. Uno les puede enseñar una película, uno les puede enseñar videos, cuentos de una historia relacionada. Por ejemplo, el acoso escolar, que es una experiencia de trauma que también tiene un impacto emocional en los niños y adolescentes, pues uno le puede enseñar una historia sobre el acoso escolar. Y a partir de esa historia, pues entonces uno les dice, pues ahora yo quiero que tú crees tu historia sobre lo que ocurrió. ¿Cuál fue tu experiencia de trauma? Y uno le menciona, en este caso, sobre el acoso escolar. Así que se crea desde un título, una introducción, el capítulo sobre el autor y se escoge cómo se quiere hacer. ¿Quieres hacerlo a través de dibujos, a través del teatro de títeres, como pueden ver ahí? Lo puedes narrar y entonces yo lo escribo y puede ser también mixto, de acuerdo a cómo ellos van desarrollándolo. La experiencia es que el teatro de títeres ha sido una herramienta sumamente valiosa para el desarrollo de estas narrativas. Así que se graba la narrativa y entonces se crea como un tipo de libreto en donde luego se ven esos pensamientos y esas emociones y eso es lo que se ayuda a procesar. Como pueden ver en el ejemplo del corazón, esto fue algo muy llamativo porque igual ellos utilizan el teatro, pero tal vez quieren hacer unas historias más de fantasías y no relacionadas a la experiencia de trauma, y uno los va exponiendo gradualmente. En este caso, ese corazón era sobre la pérdida de su padre, y si notan a su izquierda, el corazón está cerrado. Y él dobló el papel de una manera que cuando lo abría, estaba roto. Así que lo que él pudo compartir a través de este dibujo era cómo él demostraba que todo estaba bien pues trataba de sobrellevar ese dolor, pero realmente estaba, ¿verdad?, muy herido. Y eso entonces fue lo que se fue trabajando y de eso se trata cuando uno identifica esas emociones y pensamientos disfuncionales, igual que el dibujo que pueden ver de esta niña llorando. También es una niña que tenía mucha resistencia a hablar sobre la muerte de su papá. Había ocurrido a los 3 años esa muerte y ella vino a nuestro proyecto a los 7 añitos. Así que ella estaba en esa resistencia a poder hablar de la experiencia de trauma, pero lo pudo dibujar en la computadora. Abrió la computadora, buscó la parte de pintar y espontáneamente hizo el dibujo. Y a través de ese dibujo entonces es que se pudo trabajar. Así que es un ejemplo de cómo, ¿verdad? A través de diferentes medios se puede entonces lograr esa narrativa y ese procesamiento. Y aunque ellos expresan que es una de las partes más difíciles del tratamiento, pues es la parte que más les ayuda, es la parte que más les permite crecer, aprender y sobreponerse a ese tipo de experiencia.
Como ya han podido ver, estas sesiones son de 30 minutos con el participante, con el niño, 30 minutos con el cuidador y las sesiones son sesiones bien intensas porque aun cuando se está haciendo a través del juego, dinámico, atractivo, aún así son experiencias bien dolorosas. Y pues queremos que al final de la sesión se vayan, ¿verdad? Estables. Así que se crea lo que es este ritual positivo, que es un juego enfocado en algo que no sea el trauma, esos últimos minutos de la sesión. Y puede ser este target, a ellos les encanta muchísimo y hacer esa competencia. Estos juegos como Spotted, Course Match y otro tipo de juegos que son también juegos que les permiten ganar esa confianza, ese sentido de logro y mantener esa alianza terapéutica tan esencial para ese proceso de cambio. Esto sería mi parte con los niños. Luego, ¿verdad? Vamos a abrir para preguntas el micrófono que puedan surgir. Así que los dejo con mi compañero, el doctor Estrada, que va a hablar entonces con el trabajo con adolescentes. Bueno, gracias Natalia. Ahora vamos a hablar sobre los retos del trabajo con adolescentes. Ciertamente el modelo de terapia cognitiva conductual enfocado en trauma en sus diferentes eh, manuales e investigaciones toman en consideración las diferencias que hay en el trabajo tanto con niños como con adolescentes. La exposición a trauma en adolescentes es bastante común y mucha de la literatura actual, de las investigaciones más recientes, siguen evidenciando un alto número de adolescentes con experiencias traumáticas. Se estima que aproximadamente un 25% de niños y adolescentes habrá experimentado al menos un evento traumático antes de los 16 años. Y en los Estados Unidos se evidencia una prevalencia del 5% de adolescentes con criterios diagnósticos para el trastorno de estrés postraumático. Eh, Así que ciertamente es muy común el encontrar que adolescentes hayan experimentado algún tipo de evento traumático. No necesariamente el haber experimentado un evento traumático va a ser igual a experimentar trastorno de estrés postraumático. Pero ciertamente hay unos criterios ahí que son importantes poder evaluar para comenzar o realizar un trabajo clínico terapéutico. De la misma forma, esto ya Natalia lo mencionó, pero que es importante que todo clínico que trabaje con estas poblaciones y con estas edades pueda reconocer las diferencias en el desarrollo entre un adolescente y un niño. Eh, Porque ciertamente va a ser un cambio muy grande en las intervenciones que se realizan con estos adolescentes. Y de la misma forma, en las sesiones conjuntas con los cuidadores, cuando estamos desarrollando destrezas de crianza apropiadas, pues de la misma manera tenemos que reforzar aquellas destrezas que sean apropiadas para la edad del adolescente. Ciertamente tal vez cuando niños un timeout me funcionaba, pero con un adolescente no me está funcionando de la misma forma. Así que ciertamente el poder aprender, poder reconocer, podernos mantener al día en lo que son tanto las teorías sobre el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo y el desarrollo psicosocial van a ser sumamente importantes para poder trabajar con esta población. Eh, el mismo manual trabaja y presenta lo que vienen siendo algunas recomendaciones en el trabajo con adolescentes, algunos criterios que son sumamente importantes para que los clínicos tengamos en cuenta. Y de la misma forma en como Natalia lo mencionó para los niños, ese rapport o esa relación terapéutica es esencial. Si no hay confianza, no hay ningún proceso terapéutico. Y tiene que haber esas primeras sesiones, el clínico poder desarrollar esa confianza, esa relación apropiada con el adolescente. Eh, eh, Puede ser bastante común en las sesiones con los adolescentes el que se me tome más tiempo en las sesiones individuales con ellos, así pues afectando un poco el tiempo con los cuidadores. Así que en lugar de 30 minutos con el adolescente y 30 minutos con el cuidador, estaríamos 45 minutos con el adolescente y 15 minutos con el cuidador. Y esto es algo que ya los mismos desarrolladores del modelo lo tenían considerado y lo discuten dentro de sus libros y dentro del manual.
También suele ser bastante común en el trabajo con el adolescente, con los adolescentes, el toparse con las crisis de las semanas. No, que en la escuela pasó esto. No, es que mami y papi me regañaron por esto y estoy castigado por esto otro. No, es que mi amiga empezó a salir con este amigo mío y de repente yo estoy en el medio de la relación. Esas crisis de las semanas suelen ser muy comunes y en muchas ocasiones, cuando uno se pone a analizarlas un poco más, son una forma de evitación a las exposiciones graduales que se realizan durante los procesos terapéuticos, una forma de evitar tener que llegar a hablar de la experiencia traumática vivida, pero ciertamente el clínico dentro de su encuadre debe trabajar y reconocer, sí dar el espacio para esa crisis de la semana, pero luego reorganizarnos para poder entonces cumplir con la agenda terapéutica. No podemos olvidar que el modelo de terapia cognitiva conductual enfocado en trauma, eh, en general, las terapias cognitivas conductuales son terapias estructuradas y terapias que conllevan, que requieren el poder realizar una agenda. Claro, somos flexibles en el proceso y todo modelo, en todas las literaturas y los manuales de la terapia cognitiva conductual en sus diferentes especialidades, enfocan mucho en la flexibilidad de los manuales presentados, pero ciertamente hay una agenda que hay que cumplir con el propósito de mantener la fiabilidad en el modelo. Este, algo que mencioné en el slide pasado, las estrategias de crianza y los modelos de modificación de conducta deben ser apropiados para la edad de los adolescentes. Y y el poder identificar qué tipo de estrategias de crianza son las más apropiadas para el trabajo con adolescentes es una tarea sumamente importante. También el desarrollo de esa comunicación padre-madre slash adolescente es sumamente importante. En muchas ocasiones se pierde la comunicación con el menor y es importante poder reforzar. Este modelo de terapia se enfoca mucho en la familia, en esa familia nuclear particular que vive y que pues cría consistentemente a este adolescente o a este niño. Así que el poder trabajar esta comunicación apropiada entre los cuidadores y poder desarrollar que estos cuidadores sean fuente de apoyo apropiada para estos adolescentes, pues es parte también del trabajo clínico durante pues, las sesiones que estamos trabajando en conjunto. Y otra de las recomendaciones que dan los desarrolladores es poder tener un banco de actividades y de estrategias apropiadas para la edad, porque puede ser muy común que dentro de la agenda establecida para la sesión, el adolescente no quiera hacer para nada la actividad que ya tú diseñaste con todo tu tiempo y toda tu dedicación. Así que el poder tener un banco de actividades, ciertamente los libros de actividades que presentan los desarrolladores ayudan mucho a estructurar y ayudan mucho a tener variedades de actividades. Cuando uno va siguiendo el libro de actividades, va notando que tal vez dentro de un mismo componente hay más de una actividad. Y precisamente el propósito que cumple es ese, el poder tener variedad de actividades que podamos utilizar para el desarrollo de las diferentes estrategias, pero no se debería limitar completamente al uso del manual terapéutico que pues, se utiliza sesión tras sesión, sino que también el clínico debería tener otro tipo de actividades y hoy vamos a estar presentando algunas de ellas y de las que yo uso en particular en mi trabajo con adolescentes. Pero ciertamente esta primera fase, que es la fase de psicoeducación, es una de las fases sumamente importantes dentro del modelo y de este inicio del proceso terapéutico. Y es importante recalcar que mientras estamos trabajando, desde que llegan en ese proceso terapéutico, desde esa primera sesión, ya comenzamos a trabajar lo que es la fase de psicoeducación. Esas primeras sesiones, el componente de psicoeducación tiene que estar presente y el poder aprender a nombrar y dar definiciones apropiadas sobre el evento traumático vivido, el discutir cómo puede afectar esta experiencia en la vida del adolescente o de otras personas, son preguntas sumamente importantes que se trabajan en estas primeras etapas del modelo. Este cuaderno de actividades ofrece esas guías de esos temas a discutir. De la misma forma, ayuda a normalizar esa dificultad para hablar del tema, pero de la misma forma provee el tema para poder abrir a la discusión, abrir a la conversación con el adolescente. Por ejemplo, aquí pueden ver dentro del manual uno de los ejercicios que dice, existen diferentes tipos de trauma. Eh,
Si has experimentado más de un tipo de trauma, puedes usar más de una página, pero aquí, ¿cómo se llama el tuyo? ¿Qué tipo de experiencia traumática viviste? Y dentro de las discusiones, pues se trabaja en el proceso terapéutico. ¿Qué significa eso? ¿A quién más le puede suceder esto? Esto le puede suceder a muchos más adolescentes. ¿Y por qué suele suceder esto? Preguntas que usualmente los adolescentes se hacen o los mismos niños se hacen, pero no las exteriorizan y es importante dentro del proceso terapéutico perder el miedo y el tabú de hablar, de preguntar sobre este tipo de experiencias, desde experiencias de acoso escolar, experiencias de terremotos, experiencias de huracanes, experiencias de acoso, experiencias de abuso sexual, experiencias de maltrato. El poder poner las palabras correctas, poder identificar dentro de lo que es la cultura del mismo participante y su familia, pero de la misma forma poder educar a su familia y al mismo adolescente sobre muchas de estas experiencias y que ellos puedan poner un nombre apropiado y que ellos puedan identificarlas de forma apropiada, pues es parte importante de estas primeras fases de psicoeducación. Dentro del componente de relajación, de la misma forma, el tener una lista de diferentes tipos de actividades es sumamente importante. Dentro de los adolescentes, no sé cuántos han tenido la experiencia, vamos a practicar la respiración diafragmática y les enseñamos cómo funciona la respiración diafragmática y empezamos a ejecutarla. Y es como, ah, no, a mí no me funciona. No, lo intenté, pero no, a mí no me ayudó. Eso suele ser bastante común y es bastante normal y que surja eh, ese tipo de comentarios. Por eso es importante también conocer un poquito más allá al adolescente y reconocer pues, cuáles son sus gustos, qué le gusta hacer, qué hace, qué música escucha, utiliza algún deporte, alguna destreza de arte y en base a mucha de esa información que recibimos desde el inicio de las sesiones, eh, comenzamos a adaptar muchas de las intervenciones a estos intereses y así los atraemos más a que puedan practicar muchas de estas intervenciones, muchas de estas actividades y que sean útiles realmente para su día a día. De nada nos sirve el enseñarles múltiples destrezas si al final del día no las aplican en su vida real, no las puede reconocer, no se puede acordar de ellas fácilmente. Así que el poder trabajar destrezas dentro de pues, la realidad del adolescente va a ser sumamente importante. Pues mira, yo tengo esta aplicación de música y esta es la música que yo tengo. Ok, esa música realmente sientes que te ayuda o tal vez te altera un poquito más. No, mira, esta me altera realmente, así que no la pongo. Ah, pues esa no la podemos en el playlist que queremos crear para relajación. Pero entonces, ¿qué otras músicas puedes identificar que tú sientes que te ayudan a relajarte un poquito? Y ahí el empezar a descartar e identificar esta música apropiada que me ayuda, estos juegos que puedo utilizar en el PlayStation, en el Nintendo, en el Xbox, que me ayudan a relajarme versus aquellos juegos que me hacen enojar más. Todo eso es sumamente importante el poder identificar para poder adaptar las intervenciones y que sean útiles para la vida del adolescente. Ciertamente en terapia podemos utilizar múltiples pictogramas, múltiples imágenes que tal vez nos pueden ayudar a que ellos identifiquen o reconozcan o piensen, ah, mira, esa actividad yo la hago, o ah, mira, sí, yo creo que yo puedo hacer eso en casa. Y ciertamente nos ayuda a poder trabajar o entrar en las discusiones. Pero ese componente de relajación es sumamente importante y el adolescente debe desarrollar alguna destreza o debe identificar alguna destreza que le sea útil eh, en su diario y que pueda entonces replicar o utilizar en los próximos componentes. El componente de expresión y modulación afectiva, pues aquí trabajamos ciertamente psicoeducación sobre las emociones. Algo que me gusta mucho del cuaderno de actividades es que trae a colación una discusión de un tema, que es el no sentir nada, que en muchas ocasiones, luego de un evento traumático, adolescentes expresan, no siento nada, o no puedo identificar emociones. Y el poder traer esa discusión y ese tema y que ellos mismos puedan identificarlo es sumamente importante y normaliza esa sensación, normaliza esa reacción, pero a su vez seguimos educando sobre emociones, seguimos buscando identificar qué tipo de emociones puede estar presentando en base a X o Y situación. Y de la misma forma, pues practicamos ejercicios para el manejo de estas emociones, ya utilizando muchos de los ejercicios que trabajamos en el componente de relajación.
El componente de procesamiento cognitivo, aquí es donde comenzamos a hacer estos registros de pensamientos. Vamos a aprender sobre lo que son nuestros pensamientos y qué provocan estos pensamientos o cuándo llegan estos pensamientos o qué sucede cuando me llega este pensamiento a mí. Y comenzamos esta psicoeducación de identificación de distorsiones cognitivas, pero ojo, no trabajamos reestructuración y aquí estoy hablando bastante rápido en cuanto a los conceptos que utilizamos normalmente dentro de la terapia cognitiva conductual, de reestructuración cognitiva, pero luego en el área de las preguntas pueden preguntar y pues, se contestan. Pero ciertamente ese historial de trauma, cuando hacemos la narrativa base, no trabajamos una reestructuración cognitiva en un inicio sobre ese evento traumático. Queremos que lo pueda desarrollar tal y como lo recuerda, tal y como esos pensamientos vayan llegando. Para el proceso de la narrativa, sí ir trabajando un procesamiento apropiado e ir sí reestructurando o pues, debatiendo muchas de estas distorsiones cognitivas. Así que en esta parte psicoeducativa inicial, lo que vamos a estar trabajando en reestructuración vienen siendo pues, situaciones del diario vivir del adolescente y que él pueda luego generalizar estas conductas, digo, estos pensamientos o esta forma de debatir estos pensamientos a su historial traumático. Y podemos utilizar las herramientas que nos provee el cuaderno de actividades o también identificar. Tenemos muchos libros y muchas tablitas que hemos utilizado que pues, a lo largo de pues, nuestro trabajo clínico nos funcionan muy bien. Yo utilizo mucho el manual de Bunge y muchas de las destrezas o de las tablas que presenta en el manual me han ayudado mucho al trabajo con niños y adolescentes. Y aunque en muchas ocasiones parezcan infantiles, con adolescentes todavía funcionan. Ciertamente, pues va a depender y usted va tanteando con el adolescente y va viendo pues su nivel de madurez, pero también cómo pues se va desarrollando en este tipo de temas y discusiones. Pero nada, aquí voy a cerrar con el propósito de poder abrir a las preguntas, pero quiero presentar primero pues lo que son las referencias, que pues cuando compartan obviamente la presentación pueden hacer uso de las referencias que presentamos aquí. Igualmente presentar un poco de nuestro equipo, que se encuentra igualmente con nosotros la doctora Emilisa de Santiago, directora del proyecto, el codirector Eduardo Cumba Vilés, la coordinadora, doctora Keishali Gómez Arroyo, que también está por aquí, evaluadora doctora Vidalina Feliciano, y dentro del equipo de los psicólogos, del equipo clínico, tenemos a la doctora Ángela Pérez, la doctora Natalia Rodríguez, que está en la presentación conmigo, y la doctora Norca Polanco. Y nuestra entrenadora es la doctora Yajaira Márquez. Y de la misma forma tenemos un equipo de una interna y varios asistentes que sin ellos mucho del trabajo que nosotros estamos haciendo no sería posible. Así que agradecemos a Telangeli, nuestra interna, Antonio, Daneli, Génesis, Ibeliz, Critia, Marimel, Priscila, Valeria y Yamilet, por ser esas asistentes de investigación espectaculares dentro de nuestro proyecto. Y aquí pues, nuestras redes sociales también nos pueden encontrar como Proyecto Pana en Facebook, en Instagram y nos pueden escribir a los correos electrónicos. Y para finalizar, dejo aquí lo que viene siendo la promoción de nuestro proyecto, que de la misma forma tiene dos QR codes por aquellos que pues, quieran ser referidos para psicoterapia o aquellos que quieran recibir lo que son las charlas psicoeducativas del proyecto. Ahora sí, Jennifer, hasta aquí nuestra presentación.